que el rey Nabucodonosor primeramente empezó a reinar en Babilonia. Después le pasó el reino a su hijo cuando él estaba por morir. Y en el tiempo del hijo es que llegan los medos y los persas y destruyen lo que fue el reino babilónico. El reino babilónico estaba simbolizado por el león de 2 alas. Entonces, cuando el hijo de Nabucodonosor, el rey, pierde el reino a manos de los medos y los persas, entra en fusión la segunda bestia. La segunda bestia está representada por el oso con 3 costillas. Y nos dice que el oso se levantaba más de un costado que del otro, porque los persas fueron más fuertes que los medos. Y finalmente los medos fueron sublevados y Ciro, el rey persa, se quedó gobernando Persia. Después de Persia entró la cuarta bestia terrible y espantosa. Pero antes de que saltemos a esa cuarta bestia, dijimos que el leopardo, ¿verdad? Que es Grecia, tenía 4 alas y 4 cabezas. Esto significa que con una velocidad increíble, el rey persa alcanzó a dominar al mundo conocido con una velocidad tremenda. De hecho, este fue Alejandro Magno, y él tenía aproximadamente 18, 19 años cuando subió al reino. Y en escasos 12 años conquistó al mundo de aquel entonces, con una velocidad, con una rapidez increíble. Desafortunadamente, no vivió mucho tiempo. Él era alcohólico y su alcoholismo lo llevó a una enfermedad terrible que nosotros ahora comúnmente conocemos como cirrosis. Esto le ocasionó la muerte, y como no tuvo un heredero, antes de morir él dijo que su reino iba a ser para el más fuerte. Las 4 cabezas eran los 4 generales de Alejandro Magno. Entonces, al principio de que Alejandro Magno murió, ellos empezaron a guerrear entre sí. Pero después hicieron un convenio y dijeron, bueno, el mundo es tan grande que no tiene caso matarnos entre nosotros. ¿Por qué no nos dividimos la tierra y cada quien reine en una parte del hemisferio de la tierra? Y así fue. Entonces, las 4 cabezas se dividieron el reino de Alejandro Magno. Por eso es que el leopardo tenía 4 cabezas. Muy bien. Ahora vamos a pasar con la bestia increíble y terrible que Daniel no pudo describirnos. Pero antes me gustaría también, para que ustedes tengan más información, darles el nombre de los 4 generales que estaban bajo las órdenes de Alejandro Magno cuando él todavía era el rey de Grecia. Era Lisímaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco. Estos 4 generales fueron los que se levantaron después de la muerte de Alejandro Magno, ahí en el reino griego, y se dividieron el mundo conocido de aquel entonces en 4 partes, y así cesaron las guerras por algún tiempo. Ok. Vemos aquí como cuando termina el reinado de estos 4 generales, entra en acción la cuarta bestia del sueño de Daniel.
y esto se llevó a cabo por el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano vence a estos 4 generales, que fue aproximadamente en el año 27 antes de Cristo, controla todo el mundo de aquel entonces hasta el año 406 ininterrumpidamente. Obviamente hubo guerrillas y algunas cosas del 406 al 419, pero básicamente estuvo reinando por aproximadamente unos 435 años este imperio de los romanos. Y de hecho es interesante porque la bestia que era el Imperio Romano fue el causante de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue este poder el que estaba en función cuando nuestro Señor Jesucristo nació, creció, se hizo hombre, y en manos de Poncio Pilatos sabemos que estuvo en el tribunal y finalmente murió crucificado. Bueno, en los años estos de 406, 419, hubo unas guerras de los bárbaros, se le llamaban tribus bárbaras, y finalmente fue destruida la bestia, la cuarta bestia, como nos dice la palabra de Dios, fue despedazada y quemada, y surgieron estos 10 reyes. Entonces, les voy a dar los nombres de estos 10 reyes para que ustedes puedan buscarlos también en Wikipedia y puedan comprobar esta parte. Nos dice que las tribus eran los érulos, los talamanes, los vándalos, visigodos, suevos, francos, sajones, ostrogodos, burgundios y otomanes. De estas 10 tribus o reyes, 3 fueron arrancados para que surgiera el cuerno pequeño, y los 3 cuernos que fueron arrancados fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Esos 3 fueron arrancados de raíz, no quedaron sobrevivientes de sus tribus, y surgió el cuerno pequeño, que se hizo más grande que todos sus compañeros, y como dice la palabra de Dios, tenía ojos y boca de hombre. Para el año 538 fue que este cuerno pequeño terminó de derribar a estos 3 reyes y se coronó finalmente como rey con esas 3 coronas de los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y le fue entregado el reino allí en Roma, lo que es ahora el Vaticano. Constantino el Grande le entregó el reinado al pontífice romano, y Constantino se mudó a Constantinopla aproximadamente unos 5 años antes. Constantino empezó a construir su nuevo reinado, pero ya para el año 538 le entregó al pontífice romano lo que es el Vaticano, y él se mudó para Constantinopla. Entonces fue este Constantino en el año, Constantino vivió en el año 300, tuve un pequeño error ahí, en el año 300 después de Cristo.
y él fue el que se mudó para Constantinopla, sí, pero el cuerno pequeño estuvo gobernando en otros lugares hasta que los tres reyes, Érulos, Vándalos y ostrogodos, fueron derribados. Y para el año 538 fue que se mudaron finalmente al Vaticano. Pero en el año 321, para ser exactos, Constantino fue el primero que dio un edicto para cambiar la ley de Dios. Él fue el que cambió el sábado por el domingo. Y 8 años más tarde, en el 329, volvió a hacer cambios en la ley. Entonces vemos cómo poco a poco la herejía empezó a entrar en la iglesia, porque antes de que la iglesia existiera, los líderes eran también pontífices o sea, ellos estaban ministrando como sacerdotes. Y cuando Constantino se muda para Constantinopla, le entrega el gobierno al pontífice romano finalmente y lo hace cabeza de la iglesia, y él se dedica más a la política. Entonces el pontífice romano hace que caigan estos 3 cuernos y finalmente sube al Vaticano en el año 538. Ahora, vimos en una presentación previa que Daniel está ligado al libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis también nos habla de una bestia terrible, espantosa, que de hecho el profeta Juan lo describe como un dragón, y nos dice que este dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y que también este dragón iba a reinar por 42 meses. Si nosotros hacemos cuentas de tiempo, tiempos y medio tiempo, son exactamente también 42 meses, porque tiempo quiere decir un año, y tiempos, como es en plural, son 2 años, y la mitad de un tiempo es medio año. Entonces son 1 año, 12 meses, 2 años, 24 meses, 12 y 24 son 36, y 6 de medio año son 42, exactamente 42 meses, lo mismo que dice el apóstol y profeta Juan en Apocalipsis capítulo 13. Aquí nos damos cuenta cómo están coaligados tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis. Y nos dice, volviendo a Daniel, que también durante el reinado de esta bestia, estaba el juez, el anciano de días, nos dice, vestido de ropas blancas completamente, y su pelo blanco como la nieve, nos dice el profeta. Y vamos a ver qué es lo que describe el profeta, porque es muy interesante. Seguimos aquí en el versículo 9, vamos a leerlo nuevamente. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ok, entonces nosotros podemos
descifrar lo que Daniel está contemplando en este sueño. El